A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En la España del siglo XVI, Sevilla fue la ciudad del gran esplendor, de la pompa y la riqueza. Y más que eso, Sevilla fue y será, en toda la historia, el lugar al cual llegaron más riquezas, incluyendo oro y plata. Dicen que solo con la plata que llegó, se hubiese podido construir un puente de plata desde Potosí en Bolivia hasta los palacios de Sevilla. Pero la ciudad tuvo una rápida decadencia, y allí nació un niño, que habría de pintar las huellas de un pasado luminoso y las realidades de un presente distinto. El niño se convirtió en uno de los más grandes pintores de España de todos los tiempos. Se llamó Bartolomé Esteban Murillo. Los cuadros de Murillo se mueven entre el misticismo, con vírgenes y niños de indescriptible dulzura, y las escenas con niños de la calle, con pilluelos, ladroncitos y mendigos. Y una gran parte de las obras de Murillo se encuentran no en España, sino en Francia. La razón es simple. En 1810, durante la invasión napoleónica, el general Soult dijo: España vale lo que vale Murillo. Y ordenó a sus tropas arrasar con toda la obra del pintor para llevarla a París. Se salvó una buena parte, sin embargo, gracias a algunos monjes que escondieron su obra. Ese era Murillo, que, un día como hoy, mientras trabajaba para un mural de los monjes capuchinos, cayó fatalmente desde lo alto. Y así concluyó el ciclo vital de este pintor, que hoy vive en las pupilas maravilladas de los que admiran su obra. El adiós de Bartolomé Esteban Murillo fue un día como hoy, 3 de abril de 1682. Las principales noticias del día. Titulares. Cancillería y Ban Ecuador impulsan convenio a favor de los migrantes ecuatorianos. Comisión de Justicia de la Asamblea conoció proyecto de ley que busca tipificar la violencia vicaria en Ecuador. Arias Fito es acusado formalmente ante la justicia de Estados Unidos. En el segmento de opinión, elecciones presidenciales 2025. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, Falsedad y Ensueño. Talía Flores, Bolivia se quedó sin dólares, Nicaragua en decadencia y Venezuela aislada. El caballo de Atila destruye todo. Noticias del día. Cancillería y Ban Ecuador impulsan convenio a favor de los migrantes ecuatorianos. Con el propósito de fortalecer la inclusión financiera y abrir nuevas oportunidades económicas para los migrantes ecuatorianos, Ban Ecuador y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana firmaron un acuerdo que ofrecerá productos y servicios financieros adaptados a las realidades y necesidades de los ecuatorianos que residen en el extranjero, han retornado al país o participan en programas de migración circular. El programa denominado Más Cerca de Casa incluye 3 líneas de crédito enfocadas en distintos perfiles migratorios. El crédito remesas permite el acceso a financiamiento con base en los envíos de dinero desde el exterior. El crédito migración circular está destinado a quienes mantienen empleos temporales fuera del país, mientras que el crédito retorno ofrece respaldo financiero para migrantes que han regresado y desean reinsertarse en la economía nacional. Estos productos están disponibles en las 168 agencias de Ban Ecuador en todo el país, lo que garantiza cobertura nacional y mayor acceso desde cualquier provincia. La canciller Gabriela Sommerfeld reiteró el compromiso del gobierno con los sectores más vulnerables. Estamos creando caminos reales para que nuestros migrantes progresen, crezcan y aporten a la economía del Ecuador, señaló. Por su parte, Francisco Miño, presidente de Ban Ecuador, en la firma del convenio destacó la relevancia de brindar este tipo de beneficios a los migrantes. Convertir a un migrante en importador o socio significa inyectar sus recursos al desarrollo económico del país. Es una forma de tender un puente para su regreso y para potenciar sus aportes a la economía local, expresó. La Comisión de Justicia de la Asamblea conoció proyecto de ley que busca tipificar la violencia vicaria en Ecuador.
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional abocó conocimiento este miércoles 12 de abril del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para incluir la violencia vicaria como otro tipo de violencia contra las mujeres. La proponente es la legisladora Gisela Garzón del bloque de la Revolución Ciudadana, quien explicó que la violencia vicaria es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres. Garzón indicó que busca con el proyecto que se tipifique la violencia vicaria como un tipo de violencia dentro de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, al igual que dentro del Código Orgánico Integral Penal, agregando en el artículo 142 un numeral más, el cual aborda las circunstancias agravantes del femicidio, también otro numeral en el artículo 157.1, que tipifica la violencia psicológica contra la mujer. La legisladora presentó cifras como que en el país ocurre un femicidio cada 21 horas y que las provincias más violentas son Guayas, Manabí y Los Ríos. Gabriela Goldbaum, ex esposa del presidente Daniel Noboa, compareció también en la mesa legislativa exponiendo su testimonio de presunta víctima de violencia vicaria. Se plantea en el proyecto que a quien comete este delito se lo sancione con una pena de privación de libertad de 1 a 3 años. Alias Fito es acusado formalmente ante la justicia de Estados Unidos. José Adolfo Macías, alias Fito, el líder de los choneros que está prófugo desde enero del 2024, ha sido acusado formalmente ante la justicia de Estados Unidos. Este miércoles 2 de abril del 2025, la Fiscalía de Nueva York, la Administración de Control de Drogas, DEA y otras instituciones gubernamentales presentaron cargos en su contra ante un tribunal de Brooklyn. En un comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Este de New York, se indicó que alias Fito se le atribuyen los delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra de armas de fuego a través de testaferros. Estados Unidos alega que Fito era un líder despiadado y un prolífico narcotraficante de una violenta organización criminal transnacional, y recuerda que el acusado no se encuentra bajo custodia estadounidense. El caso se indicó que forma parte de la operación Recuperemos América, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los carteles y las organizaciones criminales transnacionales, OCT, y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos. En febrero del 2024, el Departamento del Tesoro sancionó económicamente al narcotraficante y su organización criminal, es decir, todas las propiedades e intereses en propiedades de alias Fito y los choneros que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse al Departamento del Tesoro. Entrevista del día. María José Pinto, candidata a la vicepresidencia por ADN, estuvo en Radio Sucesos. Nos cuenta cuál es la propuesta electoral de ella y de su movimiento. Escuchemos lo que dice. Y sí, cada vez se pone más complicado, cada vez la gente quiere hablar más contigo, cada vez la gente quiere contarte más cosas, trabajar en conjunto, las reuniones, he tenido reuniones con fundaciones, con gremios, con sociedad civil, con mujeres. Todo el mundo quiere contarte qué es lo que necesita y eso finalmente es lo importante. ¿Y qué necesita la gente? ¿Qué es lo que más se escucha cuando uno recorre las calles del país, los barrios, las ciudades? ¿Qué es lo que más pide la gente? A ver, depende. Yo he recorrido toda la sierra este último mes y depende mucho del sitio en el que nos encontramos. Entonces, por ejemplo, ayer tuve un conversatorio con mujeres en Cuenca y me pedían mucho el emprendimiento femenino, el apoyo al emprendimiento femenino, educación financiera para mujeres, el apoyo desde Cuenca a las deportistas mujeres también. Entonces, sí depende de en qué ciudad estés o si estás en la parte urbana o rural de lo que se habla. Ayer, por ejemplo, a mí sí me sorprendió que no haya salido el tema de seguridad, porque ha salido, es una constante, no la más importante,
pero sí es una constante. En Tungurahua, que estuve el otro día en Ambato, salió mucho el apoyo a los lecheros, al agro, el acceso a agua segura para las casas y el acceso a agua para el agro. Entonces, sí depende la provincia en la que estés para la priorización de las cosas. Finalmente somos un país mágico, diverso, y por eso es importante recorrer y trabajar en territorio, porque no todo el mundo quiere lo mismo, no todas las provincias requieren lo mismo, y por eso sigue siendo importante el recorrido y tener esa cercanía con la gente. José ha estado hablando de si es que llega a ser vicepresidenta, de su vinculación, obviamente, y articulación con el sector social. Pero algo muy importante que usted también mencionaba es que va a devolver la educación pluricultural para el sector indígena y también que por primera vez la vicepresidencia va a ser el vínculo directo con las comunidades indígenas. Cuéntanos un poco más sobre esto. A ver, vengo trabajando, no es hoy, vengo trabajando por más de 10 años con comunidades indígenas, sobre todo de la Sierra Norte, desde el sector privado lo hice. Entonces, no es un vínculo nuevo, no es una temática nueva para mí. Y bueno, hablemos del tema de la educación intercultural bilingüe. Se les fue arrebatadas a los indígenas durante 17 años la educación. ¿Por qué yo creo en la educación intercultural bilingüe? Es porque es parte de la magia que tiene este país. La pluriculturalidad es lo que nos hace interesantes, el país que somos. Tenemos que regresar a ver a nuestras raíces. La educación intercultural lo que les hace primero es reforzar los idiomas, es reforzar el de dónde vienen, la cultura, y es importante como país mantener eso. Y lo que tú me preguntabas, Milton, ¿qué es lo que me piden en la Sierra Centro? Me piden mucho regresar a esa educación intercultural, no solo por el tema cultural, sino porque, por ejemplo, me contaban las escuelas del Milenio 1, hay algunas cerradas, entonces ya no existen. Y la otra es que desde las comunidades, los chicos tenían que caminar hasta 2 horas o tenían un proceso de 2 horas de llegar al colegio, o muchos niños ya un poco más grandes, pero niños aún, tenían que arrendar cuartos cerca de las escuelas para poder acceder a la educación. Ahí Sí. hay un caso emblemático de este problema que se generó. Quizá la intención de hacer estas megas escuelas era buena, pero no se pensó en la movilidad. En la provincia del Napo, si no me equivoco, fue en Napo, sí, hubo un accidente. Una camioneta que transportaba niños cayó al río y murieron los niños. ¿Se acuerdan de ese tema? Que fue hace, no sé si 6 años. Pero ¿hay alguna forma de qué hacer con estas escuelas, con estas infraestructuras que han quedado ahí olvidadas? Bueno, las infraestructuras no se pueden perder, seguimos buscando, por eso es tan importante la conexión y la articulación del sector social, porque todos necesitamos infraestructura desde los diferentes ministerios. Napoleón Santamaría, analista económico en Radio Sucesos, habló sobre los Estados Unidos y la imposición de aranceles a países que hacen negocios con Venezuela. Vamos con la nota. El tema es muy apasionante porque pongamos el principio. ¿Cuál es la apuesta de Trump? Trump lo que apuesta es a subir aranceles, por lo tanto, recaudar más para el erario de los Estados Unidos vía aranceles, con la promesa de disminuir impuestos nacionales. Ojo, mi querida Verónica, amigos, ¿no? Claro. Es una apuesta que no se ha hecho nunca antes en el mundo por temor. Bueno, Trump ya sabemos todos que tiene un ego ilimitado y una determinación indefinida. Y la apuesta es interesante, no sabemos los resultados, pero es interesante porque lo que entonces dice es, todos los productos que el mundo quiere poner en mi mercado, en Estados Unidos, van a pagarme un impuesto adicional. Y ese impuesto adicional financia mi caja fiscal y voy a reducir impuestos. ¿Qué se logra si es que sale bien esto? ¿Qué se logra en primer impacto? Que muchas empresas se aloquen en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las cargas fiscales, vale decir, impuesto a la renta o impuestos indirectos, son menores. Verónica, le doy un dato, amigos. En los Estados Unidos, la tarifa de impuesto a la renta corporativa hoy es 21%, 21%. En Ecuador es 25%. Así que la apuesta de Trump es
realmente retadora. No vamos a decirle retadora. Puede ser un gran éxito como un gran fracaso. 1, 2. Para el Ecuador, ¿es bueno o es malo? A ver, recordemos que Ecuador no tiene tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese señor que se dice economista, ese señor Correa, que malgobernó el país 10 años, y se dice ser economista, decía que eso es pernicioso. Claro, apoyado por algunos izquierdostos, socialistas, comunistoides, y en una negociación que estábamos Perú, Colombia y Ecuador, este nefasto presidente nos sacó y nosotros, los ecuatorianos, nos quedamos sin tratado de libre comercio. Pero Perú y Colombia sí lo tienen. Entonces, cuando llegan nuestras rosas, le pongo un ejemplo de rosas, pero igual brócoli, camarón, etcétera, pero con un ejemplo, basta para que se multipliquen todos los demás. Cuando llegan las rosas a los Estados Unidos, las mejores del mundo, que son ecuatorianas, ¿qué le pasa en esas rosas, Verónica? Tienen arancel. Hoy y desde el 2011 pagamos arancel por esta irresponsabilidad de Correa. Muy bien. Colombia, cuando envía las rosas, tiene arancel 0. Entonces, si es que hoy día Trump va a poner aranceles, por ejemplo, a todos estos exportables, entonces los que se van a volver menos competitivos son los colombianos, porque esos entran hoy día sin arancel, mañana les van a poner arancel, pero nosotros ya pagamos arancel por estas irresponsabilidades de Correa. Por lo tanto, puede ser beneficioso en ese sentido. Segundo y tercero, finalmente, Verónica, muchos prevén que debido a que se va a incrementar los precios de los bienes que se importan a los Estados Unidos, el consumo va a bajar. Esto es natural, sube el precio, baja el consumo. Y si baja el consumo, el dinero podría destinarse al ahorro. Si se destina al ahorro, va a bajar la tasa de interés, que por cierto, parecería que es una de las estrategias de Trump, bajar la tasa de interés en Estados Unidos, que realmente está muy caliente, y que la Fed reiteradamente se ha negado a bajar la tasa de interés. Pero si baja la tasa de interés, ya no es interesante para colombianos, peruanos, argentinos, europeos, comprar dólares. Y por lo tanto podría devaluarse el dólar. Si se llega a devaluar, el tercer punto de análisis, ¿es beneficioso para el Ecuador? Claro que sí. Nuestro sector exportador saldría beneficiando porque el dólar es más barato y por lo tanto el consumo podría acelerarse ahí en los mercados a los que damos productos. Mire, todos estos vaivenes que podrían suceder, ¿no? Pero definitivamente, pero es un tema, un reto. Hay que irlo midiendo, analizando, etcétera, pero es una apuesta interesante como para que el mundo se mueva. Veníamos en un mundo muy soso, sin movimiento, sin nuevas ideas, y creo que Trump nos está poniendo un gran reto. En Impacto Informativo, Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, habla del encuentro que se dio entre Donald Trump y Daniel Noboa. Escuchemos lo que opina. Mira, en primer lugar tengo que manifestar que la visita del presidente Noboa al presidente Trump se enmarca dentro de un esquema de las buenas relaciones que tenemos con el presidente del principal socio comercial del Ecuador, que es los Estados Unidos. En más o menos un 40% de las exportaciones nuestras se dirigen hacia los Estados Unidos. El mantener una relación cordial como la que acaba de mencionar el presidente, pues es altamente satisfactorio. El que haya podido conversar 2 horas con el presidente Trump es todavía un indicio mucho más fuerte de lo que es una muy buena relación personal. Y no hay que olvidar que las relaciones personales en el campo internacional influyen muchísimo. Da la facilidad para tener un diálogo franco y positivo, que es lo que posiblemente tuvo el presidente Noboa con el presidente Trump. Ahora bien, los temas que se han tratado están muy claros. Son temas realmente relacionados con la seguridad nacional, los temas de los inmigrantes ecuatorianos que han sido excluidos del Plan General de Deportaciones de los Estados Unidos, según lo afirma el propio presidente, y apoyos a temas de colaboración de los dos países, que es algo fundamental, y de ahí tiene que venir los temas de colaboración en la seguridad, que es algo que nos importa muchísimo a los ecuatorianos.
En este momento la ola de crímenes que hay, las bandas de delincuentes, de sicarios, en fin, que nos afectan a todos los ecuatorianos, se requiere de una cooperación internacional. Eso es absolutamente indudable, no existe la menor duda, porque estas bandas son internacionales. Son bandas que operan en varios países y estamos sufriendo de esta acción, sobre todo el narcotráfico, de lavado de dinero y de los delitos que se derivan de todos estos delincuentes que nos están afectando a todos. Esto, como resultado, tiene que ser un resultado de haber conversado con los problemas que tenemos nosotros con el presidente Trump, es altamente positiva. ¿Qué vendrá después? Esa es la pregunta. Evidentemente que no ha habido un comunicado conjunto, no ha habido una declaración conjunta, pero está ahí en el terreno de la información hacia el presidente de Estados Unidos y de la cooperación que podemos tener con los Estados Unidos, cooperación que ya acabo de mencionar sobre los temas fundamentales que son para el país. Ahora bien, yo pienso algo que evidentemente que no podía salir acuerdos de esta reunión por una razón muy simple. En poquísimos días elegiremos o reelegiremos al presidente Noboa, que creo que será lo más probable y lo más conveniente para el país, ¿no? O en caso de que no ocurra esto, pues no se puede llegar a hacer acuerdos con tan poquísima anticipación. Los acuerdos vendrán después, eso es evidente. Eso es evidente, y de hecho el propio presidente ha mencionado varios temas, como aquellos de que el tema de los acuerdos de cooperación de Estados Unidos no nos ha afectado a nosotros mayormente. Se ha reestablecido 8 temas de cooperación, palabras del presidente, y creo que vamos en buen camino. Hay que mirarlo positivamente. Esto de la llamada al Congreso para fiscalizarle, ¿no? Es algo traído a los cabellos, Está ahí absolutamente presente el beneficio que tiene el Ecuador y la entrada y la posible cooperación que tendrá con los Estados Unidos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. A pocos días de realizarse la segunda y definitiva vuelta electoral en nuestro querido Ecuador, es decir, el venidero domingo 13 de abril de 2025, es preciso que como ecuatorianos miremos con especial compostura y responsabilidad los hechos reales que rodean esta nueva justa cívica con optimismo y sobre todo con objetivo, realismo y responsabilidad ciudadana. En este mismo programa, un tiempo atrás, decía que el país, como miembro de la comunidad internacional y los ecuatorianos, viajamos en una suerte de nave del tiempo, conscientes de formar parte de un conglomerado humano que depende ahora más que nunca también del resto de países del mundo, sobre todo e inicialmente de sus vecinos, de quienes conforman la comunidad de naciones americanas. Y para ello está nuestra diplomacia, nuestro servicio exterior de profesional, a través del cual debemos todos los días estrechar los lazos de fraternidad y cooperación mutua con los países vecinos americanos y, claro, con el resto del mundo, como indispensable elemento que nos permitirá la convivencia pacífica y la necesaria cooperación mutua en favor de nuestro propio desarrollo y de nuestro prometedor futuro. Del año 2004 a esta parte han pasado ya 21 años, es decir, 2 largas décadas, y creo que el país en este amplio periodo ha perdido más que haber ganado, pues hemos desperdiciado de manera infame el irreemplazable tiempo y hemos perdido efectivamente oportunidades de que el país y su gente, sobre todo la más necesitada, salga de la pobreza y pueda satisfacer debidamente sobre todo sus principales y más urgentes necesidades, como son fuentes de trabajo,
cubrir requerimientos de salud, alimentación, educación y en general el tan ansiado bienestar general. Ha sido efectivamente una década lamentablemente perdida para el pueblo ecuatoriano, sin que tengamos la esperanza de poder recuperar tan valioso espacio de tiempo desperdiciado. Pero no podríamos dejar la culpa de tan desastroso panorama solo a quienes han dirigido los destinos del país durante los últimos 17, 18 años, puesto que aquellos fueron escogidos a dirigir el futuro de la patria por los propios votantes que los apoyamos en las urnas. Entonces la culpa básicamente ha sido de quienes los prefirieron, así sea engañados, a sabiendas que los elegidos recibieron el necesario respaldo de nosotros los electores y con la venia y aquiescencia cómplice de una desorientada y engañada mayoría. La sabiduría popular nos dice que guerra avisada no mata, por lo que los ecuatorianos deberíamos estar muy alertas y no repetir el error de creer en quienes ya engañaron una vez con cantos de sirena y ofrecimientos vagos y absurdos para contar con el voto de buena fe que nos lleve ahora al completo desastre, a la desaparición de la patria y a perder nuestra libertad que nos legaron con tanto sacrificio nuestros mayores. Y por otro lado está ese elemento más grave aún, cuál es el del indecible fraude, que en el país ya ha sido malévolamente ejercitado más de una vez en pasadas ocasiones, no muy lejanas, que no podemos dejar de recordarlas y siempre con la complicidad de quienes ahora quieren recuperar el poder a toda costa y a como dé lugar. Hace pocos días pudimos mirar con verdadero estupor el debate en televisión llevado a cabo entre los dos finalistas que deberán disputar en ronda final y definitiva para elegir y escoger democráticamente a quien dirigirá los destinos de nuestra república por los venideros 4 años. Mientras el actual jefe del Estado, que busca con sobrada razón continuar su trabajo, expuso sus ideas, planteamientos y planes de lo que será su nueva administración con verdadera serenidad, optimismo, pragmatismo y seriedad, la oponente se dio el lujo de actuar con irónica osadía y desparpajo, haciendo burda actitud de su condición de dama y de quien aspira a representarnos a los ecuatorianos ante el concierto mundial, todo lo cual le descalifica de inicio para hacer realidad tan alta aspiración que sería por todo lado inaceptable, condenable y digna de un inevitable rechazo generalizado por su actitud impropia con la que ella aspira. No estamos nosotros solos en este mundo. Todos los otros demás países nos ven y nos observan todos los días, así como nosotros observamos a nuestros vecinos y a los demás países de la Tierra. Gracias a los nuevos novedosos mecanismos de información, ahora conocemos al instante de lo que sucede diariamente en otras latitudes. Esto lo digo cuando vemos que la prensa internacional da cuenta y con énfasis de la muy importante y crucial visita de 2 días que acaba de hacer este fin de semana el presidente candidato Daniel Noboa al presidente Donald Trump en su residencia privada en la Florida los días 28 y 29 de marzo. Una indudable y muy clara actitud de real acercamiento e indudable respaldo a nuestro presidente y candidato. Es que en la diplomacia las señales son tan o más importantes que los hechos. Ahora, como buena parte de los ecuatorianos cree que el triunfador debería ser por simple lógica el actual jefe del Estado, se le permitirá continuar con su trabajo honorablemente e iniciado. Deberíamos confiar en la sabiduría popular y que se ratifique tan justa aspiración, ahora cada vez más generalizada, hasta doblegar el absurdo y que triunfe la honorabilidad, la esperanza, el trabajo, la honestidad en un ambiente de paz, armonía y confianza, que los respalda a los requerimientos, necesidades más urgentes, sobre todo de las grandes mayorías más necesitadas, que vuelva la tranquilidad al Ecuador, y una vez que el presidente vencedor alcance esta esperada victoria el venidero domingo 13 de abril, podrá emprender en la ardua tarea de pacificar al país para, en medio de un verdadero ambiente de tranquilidad, alcanzar sus más nobles y justas aspiraciones. Descontado está, desde luego, el papel honorable, imparcial, transparente y patriótico que desempeñará el Consejo Nacional Electoral y de todos y cada uno de quienes conforman las mesas electorales,
técnicos y demás personeros encargados que este proceso patriótico y democrático sea realmente limpio y transparente, pues el pueblo ecuatoriano, el mandante, estará alerta, atento y vigilante por cualquier intento de sabotaje o fraude que el país no lo permitirá jamás. ¡Que vive el Ecuador! Muchas gracias. Editorial. Falsedad y ensueño, artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Cuando Luisa González, en tono dominante, irónico y desafiante con el periodista, que consulta por qué la frase "hasta la victoria siempre", coreada por los caudillos izquierdistas, sin rubor alguno dice que la frase proviene del manabí Eloy Alfaro. Colosal mentira o admirable ignorancia. La frase fue escrita por Ernesto El Che Guevara en una carta de despedida a Fidel Castro y leída por este en 1965, escrita cuando se retira del régimen castrista con el que tenía un distanciamiento. Soñaba con expandir su revolución al proponerse crear 2, 3, muchos Vietnam, meses antes de ser capturado y asesinado por el ejército boliviano en octubre de 1967. La candidata del socialismo del siglo XXI tiene una diminuta formación y exuberante demagogia que vende ilusiones, lo que es grave puesto que quien desconoce la complejidad de los problemas de un país la reduce a la simplicidad y la mentira. Ante Fernando del Rincón en CNN mintió al decir que solo utilizó el avión presidencial durante el régimen autoritario de Rafael Correa para asistir a una reunión internacional en Panamá. La realidad, por información de la Contraloría, fueron 58 vuelos raros en los aviones presidenciales Legacy 600 y Falcon 7X, de ellos 24 a paraísos fiscales, no oficiales, sin datos de pasajeros ni de carga. Misterio y opacidad. La corrupción actúa a media luz. Luisa González sabe que en su gobierno el único Dios fue su caudillo, a quien le rinde sumisión absoluta al extremo que ha afirmado sería su asesor principal. Se trata nada más ni nada menos de un delincuente sentenciado por corrupción y proscrito de la vida política por decisión plebiscitaria. La candidata representa una organización política consumida en corrupción y sus líderes con vínculos y lazos con grupos y bandas criminales, con dinero y armas suficientes para destruir al Estado democrático. Aseveración hecha por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Correa, Glass y otros cercanos no son elegibles para un visado. Pero la candidata, en una mezcla de cinismo y fantasía ideológica, aparece como apasionada socialista, que esconde el complemento de la frase guevarista: patria o muerte, venceremos. Admiradora de la arcaica revolución cubana, de la que Octavio Paz, laureado con el Premio Nobel de Literatura en 1990, dijo: la revolución cubana se ha petrificado, es una losa de piedra caída sobre el pueblo. La candidata de Correa está alucinada por los regímenes totalitarios, una amenaza que debe ser abatida en las urnas. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Bolivia se quedó sin dólares, Nicaragua en decadencia y Venezuela aislada. El caballo de Atila destruye todo. Talía Flores, Primicias. Nadie habría imaginado que la frase "por donde mi caballo pisa no crece hierba", atribuida a Atila, el rey de los hunos y azotes de las legiones romanas, 1600 años después de haber sido mencionada, podría convertirse en la alegoría exacta de lo que han significado los gobiernos del socialismo del siglo XXI que han destruido los países que han dominado. Tal y como ocurrió con la Galia, el Rin, Aquilea, Milán y Pavia, atacados y saqueados por Atila, varios países de la región han sufrido en carne propia el experimento ideológico decadente y peligroso del socialismo del siglo XXI, que ha terminado por llevar a sus pueblos a la ruina económica, social y política, hasta forzar a millones a dejar sus propios países ante la falta de oportunidades y la pérdida de las libertades.
El pueblo de Bolivia sufre ahora mismo lo indecible. El país está paralizado, ya que el 85% del diésel y el 56% de la gasolina que consumen depende de lo importado, y el gobierno socialista de Luis Arce no tiene dólares para comprar. La gente ha salido a las calles para protestar y hay desesperación y angustia por la carestía de los víveres y porque para abastecerse de combustible hay que hacer colas de hasta 30 horas. Hay dos noticias adicionales tremendas. Han vendido el oro en el exterior para contar con efectivo e importar combustibles, y a los bolivianos que viajan no les aceptan las tarjetas de crédito en el exterior. Todo comenzó cuando Evo Morales nacionalizó la industria de hidrocarburos y como no hizo las inversiones necesarias, el sector se estancó. Y porque en los 13 años que estuvo en el poder echó mano a 8.600 millones de dólares de las reservas económicas del país que hoy hacen falta. Claro que hizo obras y mejoró las condiciones de vida de amplios sectores y propició un recambio en las élites a todo nivel, y eso está muy bien, pero cuando se aferró al poder, mantuvo a Bolivia en vilo al convocar a un referéndum para reformar la Constitución que él mismo proclamó tras una constituyente y que limitaba la presidencia a 2 mandatos consecutivos. O cuando usó a la Corte Constitucional para obtener vía libre y seguir en el cargo, lo que provocó incertidumbre, desconfianza y dividió al país. En permanente campaña electoral, Evo Morales derrochó a manos llenas y denunció corrupción. Bolivia pasó de ser exportador de hidrocarburos a importador. Durante el itinerazgo de Yanine Áñez y luego en el gobierno de Luis Arce, considerado exitoso ministro de Finanzas de Morales, se habrían usado 3.000 millones de dólares adicionales de las reservas, pero esta cifra es solo hasta el 2022, porque a partir de esa fecha no hay información al respecto. Arce acusa a Morales de sabotear su gestión, y esa lucha política encarnizada es otro factor de tensión porque Evo Morales se volvió adicto al poder. Hacia el norte, lo de Nicaragua con el tirano Daniel Ortega en el poder desde hace 29 años, y su mujer, Rosario Murillo, copresidenta, es desolador. Ese socialismo del siglo XXI en su versión más horrenda, porque en sus conciencias están los 350 muertos por la brutal represión de las protestas de entre abril de 2018 y julio de 2019, durante las cuales se pedía la salida de Ortega. Han rebasado los límites de la dignidad, la ética y hasta la estética. Para convertir a su mujer en copresidenta, Ortega reformó la Constitución y hoy acaba de designarla jefa suprema del ejército. Pseudo religiosa y esotérica, Rosario Murillo considera a obispos y sacerdotes sus competidores, por lo que predicar el evangelio en Nicaragua se ha vuelto casi un crimen. Ortega y Murillo expulsaron al presidente de la Conferencia Episcopal y a decenas de sacerdotes, algunos de los cuales estuvieron en prisión y hasta fueron torturados. Nicaragua rompió relaciones con el Vaticano en 2023. Han perseguido y enjuiciado a periodistas, han cerrado casi todos los medios y han empujado al destierro a cientos de contradictores, despojándolos de sus bienes y arrebatándoles la nacionalidad nicaragüense a los líderes y a escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Pero fieles a la causa, han convertido a Nicaragua en paraíso de expresidentes prófugos de la justicia por corruptos. En Managua murió recién Mauricio Funes, quien gobernó El Salvador, y residen también Salvador Sánchez Serén y Martinelli, que huyó de Panamá. Venezuela es el epítome del socialismo del siglo XXI, desde cuando Chávez llegó al poder y para perpetuarse cambió su propia constitución y para ganar adeptos usó a manos llenas los ingresos del petróleo. A cambio de soporte ideológico, financió al régimen cubano, que los adoctrinó en la represión y en el control de todos los resortes de poder. Llevó a su país a la ruina y el mundo se enteró cuando ya en manos de Nicolás Maduro, los venezolanos protagonizaron el mayor éxodo de la historia en la región, con más de 7 millones fuera de su patria. En pleno declive, hoy Maduro y su camarilla han sido denunciados en tribunales internacionales al ser vinculados con negocios ilícitos y por el golpe de Estado al usurpar el poder de González Urrutia, que los derrotó en las urnas. Terminarán aislados. La presión de la administración Trump a las empresas extranjeras vinculadas al negocio petrolero de Venezuela podría ser el tiro de gracia. El socialismo del siglo XXI es un fracaso absoluto.
Sus líderes son ídolos de bisutería porque todo se reduce a un proyecto personal para perpetuarse en el poder desde cuando Fidel Castro lo inició en Cuba. Tras alimentar la ilusión de la gente con dádivas en formas de bonos y subsidios, cuando llega la escasez usan la fuerza y confiscan las libertades. Con semejantes evidencias, nadie debería dudar que el socialismo del siglo XXI solo puede ser comparado al caballo de Atila, por el destrozo que deja a su paso. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Los fabricantes de coches alemanes se preparan ante los nuevos aranceles de la administración Trump. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie esta semana nuevos aranceles a las importaciones estadounidenses, además de tasas del 25% para la industria automovilística. Como principal exportador de coches de la Unión Europea a Estados Unidos, Alemania corre el riesgo de sufrir las principales pérdidas económicas. La Asociación Alemana de la Industria del Automóvil afirma que las fábricas estadounidenses dependen de las redes globales de proveedores, especialmente de Canadá y México. Sollten diese Zölle jetzt kommen, dann wird man sehen, wie die Hersteller, wie die Zulieferer damit umgehen. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es teurer wird, gerade für die US-Verbraucherinnen und Verbraucher. Und langfristig gesehen, gerade wenn es eskaliert, wird es Wachstum und Wohlstand und möglicherweise auch Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks kosten. Die stehen zur Disposition. Umso wichtiger ist es jetzt, eine Lösung zu finden. Los fabricantes alemanes de automóviles son muy activos en el mercado estadounidense, donde emplean a más de 140.000 personas y producen más de 900.000 coches al año, la mitad de los cuales se exportan. Man muss ja auch mal wieder betonen, die ganzen US-Hersteller selbst sind ja auch gegen diese Zölle. Also auch die US-Industrie generell, wenn man sich die Entwicklung an den Börsen ansieht, sehen den aktuellen Kurs des US-Präsidenten sehr kritisch. Und deswegen glaube ich, dass jetzt die EU einen Kurs, der sowohl die Hand ausreicht und sagt, let's make a deal, aber gleichzeitig auch sagt, wenn nicht, dann treten wir stark und selbstbewusst aus. Wir haben auch einiges zu bieten. Wir sind der größere Binnenmarkt als die USA und diese Stärke müssen wir dann auch bereit sein auszuspielen. Aldi told Euronews in a written statement that the Volkswagen Group, to which it also belongs, is counting on constructive dialogue being held between trade partners to ensure economic stability and avoid trade conflict. The car manufacturer underlines the importance of the transatlantic relationship with the US and said it has recently invested 14 billion euros into the market. Sin embargo, mientras Trump oscila entre anunciar aranceles y pausarlos, los mercados responden con volatilidad. La amenaza de una guerra comercial hace temer una nueva recesión. Trump, además, oscila permanentemente entre anunciar aranceles y suspenderlos, como ocurrió en el caso de México y Canadá. Las muertes de inmigrantes alcanzaron un nuevo récord en 2024, según la OIM. Las muertes de inmigrantes alcanzaron un nuevo récord en 2024. Casi 9.000 personas murieron en las rutas migratorias de todo el mundo en 2024, lo que lo convierte en el año más mortífero jamás registrado. La cifra de 2024 supera el récord anterior establecido en 2023. El año pasado, julio, fue el mes con más muertes y desapariciones, mientras Asia fue la región con más muertes, seguida de África y Europa. En todo el mundo, las muertes por ahogamiento, accidentes de tráfico, falta de refugio adecuado, de alimentos y agua, así como la violencia fueron las principales causas de muerte entre los migrantes. Desde 2022, al menos el 10% de todas las muertes de migrantes registradas se produjeron a causa de la violencia. En 2024, esto se debió en gran parte a la violencia contra las personas en tránsito en Asia, con casi 600 vidas perdidas en las rutas migratorias. Es probable que el número real de muertes y desapariciones de migrantes sea mucho mayor, ya que muchos tienen que ir indocumentados. Desde 2014 no se han recuperado los restos de más de 30.000 personas que perdieron la vida durante la migración. La ruta más mortífera es la del Mediterráneo central, donde han muerto más de 24.000 personas en la última década. Rusia lanza un ataque masivo con drones contra la ciudad ucraniana de Kharkov. Rusia lanzó 74 aviones no tripulados contra Ucrania durante la noche del martes al miércoles, matando a una persona y dejando 8 heridos en ataques separados.
Las fuerzas aéreas ucranianas aseguran haber derribado 41 de los drones, mientras que 20 desaparecieron de los radares. El gobernador regional de Kharkov afirma que 8 personas, entre ellas 3 niños, resultaron heridas como consecuencia de 15 ataques de drones rusos contra la ciudad oriental. Al parecer, los ataques también causaron daños en viviendas y edificios industriales. Por su parte, el gobernador de la región de Zaporilla ha informado de que en las últimas 24 horas Rusia ha llevado a cabo 459 ataques contra 9 asentamientos solo en esta región. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso afirma que Ucrania lanzó 2 ataques contra infraestructuras energéticas a pesar del acuerdo de alto el fuego parcial que prohibía los ataques contra el suministro eléctrico. Identificados 3 de los 4 soldados estadounidenses hallados muertos en Lituania al finalizar la búsqueda. El último soldado estadounidense desaparecido en Lituania ha sido encontrado muerto este martes, poniendo fin a una semana de búsqueda, según oficiales del ejército estadounidense. En Vilna, una concentración de solidaridad ante la embajada estadounidense congregó a cientos de personas, entre políticos, soldados y civiles, para rendir homenaje a los soldados caídos. Mientras tanto, los cuerpos de los otros 3 soldados desaparecidos ya han sido identificados como José Dueñez y Edwin Franco, ambos de 25 años, y Dante Taitano, de 21. Fueron encontrados el lunes después de que las Fuerzas Armadas y las autoridades estadounidenses, polacas y lituanas sacaran su vehículo blindado de una turbera en un campo de entrenamiento de la localidad de Pavradé, cerca de la frontera con Bielorrusia. Según un alto cargo militar lituano, el cadáver del 4º soldado fue hallado cerca del vehículo sumergido utilizando excavadoras. El equipo de recuperación se enfrentó al reto de sacar el vehículo de 63 toneladas en un terreno inestable. Según el ejército, los soldados participaban en un ejercicio de entrenamiento táctico cuando se denunció su desaparición y la de su vehículo. El ejército estadounidense está investigando la causa del accidente. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien
para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.